Hola, ¿qué tal? Soy Freddy Singla desde Freddy School Cars y hoy quería hablaros sobre un mito sobre básicamente la tracción 4 de Audi, que hay mucha gente, está bastante generalizada la opinión de que cuando un Audi pone 4 detrás, ¿no? O en la parrilla, significa que el coche es 4x4 siempre permanente, ¿no? Entonces, yo hoy voy a explicaros un poco cuáles son las diferencias entre los diferentes sistemas, de alguna forma, que vende Audi dentro del apellido 4, ¿vale? Porque evidentemente no todos los coches tienen la misma tecnología y no todos son 4x4 siempre permanente. Para que os hagáis una idea, el Audi R8, aunque sea 4, no tiene tracción a las 4 ruedas permanente. Tiene un diferencial autoblocante que hace que la tracción siempre esté detrás y un 15% delante. Se puede regular, pero realmente no es 100% permanente, y aparte o sea, puede tener todo delante o todo detrás, pero, pero realmente no es 100% permanente, ¿no? En cambio, por ejemplo, el falso mito de que el Audi S3, por ejemplo, o el RS3 son 4 y son 100% permanentes todo el rato, esto es falso y ahora os explicaré por qué. Como podéis ver en estas dos fotos que hay aquí en un artículo que tengo colgado en la web, en esta foto se puede ver el motor de un RS3, ¿vale? Que está colocado de forma transversal. Como podéis ver, los 5 cilindros están colocados transversalmente. En cambio, en este coche de aquí, esto es un Audi A6 o un Audi A4, ¿vale? En el que se ve que el motor está colocado de forma longitudinal, es decir, tiene los 4 cilindros longitudinalmente, no transversalmente. Entonces, el sistema que utilizan los Audis cuando tienen el motor transversal o cuando lo tienen longitudinal es completamente diferente. Y ahora veremos por qué. El sistema que lleva la gama, dijéramos, pequeña dentro de Audi, estamos hablando pues del A1, del Audi TT, del Audi A3, del Audi Q3, del Audi Q2, ¿vale? Llevan los motores en una forma transversal y entonces llevan un sistema que, aunque se denomine 4 en Audi, ¿vale? La tecnología es de una empresa que se llama Haldex y es una empresa independiente que no solo vende este sistema al grupo Volkswagen, que, como sabéis, el grupo Volkswagen, pues cuando es un Volkswagen le llama 4Motion, cuando es un Skoda le llama 4x4, y cuando es un SEAT le llama 4Drive, creo, me parece, ¿no? Y en Audi se llama 4, ¿vale? Pero realmente lo que hay detrás es un sistema Haldex, ¿vale? Que evidentemente pues lo utilizan muchas marcas. De hecho, el Bugatti Veyron también va con un sistema Haldex y, por ejemplo, pues los Volvos también van con sistema Haldex, ¿vale? De hecho, también lo llevan los Mercedes con tracción delantera, es decir, el clase A, cuando estamos hablando del A35 o el A45, que son 4, son 4x4 realmente, llevan un sistema Haldex idéntico al que lleva el S3, ¿vale? Entonces, pues bueno, como podéis saber, bueno, aquí este artículo es muy interesante, que habla un poco de la historia, de cómo nació realmente el 4, ¿no? Con este mítico coche. Y aquí podéis ver, pues por ejemplo, un esquema de lo que sería el sistema Haldex en un Audi o en cualquier coche que lleve el sistema Haldex. Lleva un diferencial, evidentemente, para unir lo que es la transmisión delantera con la trasera, ¿vale? O el motor y la transmisión, ¿vale? Pero realmente lo que es el sistema Haldex es un sistema por el cual, con embragues multidisco, realmente acopla y desacopla la tracción, ¿vale? En este caso la tracción trasera la acopla y la desacopla en función de la necesidad. Entonces lleva todo un sistema de sensores que son proactivos, es decir, antiguamente este sistema
el grupo Volkswagen le llamaba Syncro y era un sistema bastante más rudimentario, bastante más reactivo, ¿vale? Ahora con los sensores y tal, pues se pueden predecir básicamente lo que pasará, lo predice de alguna forma con sensores y entonces tiene una actitud un poco más proactiva, por lo tanto es más rápida y más eficiente, ¿no? Este sistema se ha hecho básicamente para motores transversales y es un sistema que, como os decía, pues lo llevan multitud de marcas, ¿no? Entonces, acopla y desacopla la tracción en función de la necesidad, por lo tanto el coche siempre se comporta como una tracción delantera. Esto implica pues menos fuerza de arrastre y conlleva evidentemente pues primero que el sistema es más ligero, ¿vale? Por lo tanto menos aumento de peso entre un tracción delantera y un 4 y segundo que al ser el coche pues tracción delantera en la gran mayoría de los casos y solo es tracción trasera o tracción 4 cuando hay pues momentos en los que es necesaria pues dicha tracción, entonces esto implica pues una mayor eficiencia y un menor gasto de combustible, ¿no? Tradicionalmente este es el sistema Haldex que lleva los motores transversales, ¿no? Evidentemente ha ido evolucionando y mejorando, ¿vale? Creo que ahora ya vamos por la versión 5 o la versión 6 y en los tope de gama, es decir, en este, por ejemplo, que esto es un TTRS, lleva un sistema que aparte de distribuir dijéramos, la carga de par, ¿no? Por electrónica, tú le puedes de alguna forma obligar a que distribuya más fuerza detrás que delante, llevando esto pues, a intentar emular un coche con propulsión, ¿no? Porque tú de alguna forma estás engañando al sistema, le estás diciendo, no, no, quiero que tire más de atrás que no de delante, ¿no? Esto en los Golf R nuevos le llaman modo drift y en el Audi RS3 y en el TTRS me parece que también le llaman modo drift, que de alguna forma le están diciendo a la mecánica, o sea, la electrónica le está diciendo a la mecánica que acople y dé más par a la parte trasera que a la parte delantera, ¿no? Antiguamente era 50, o sea, antiguamente era 100 aquí y 0 aquí y se podía distribuir hasta un 50% en la parte trasera y en los sistemas más modernos puedes incluso tener, no sé si es el 80% de la potencia atrás, ¿no? Aparte, los sistemas que te permiten hacer esto del modo drift tienen incluso un sistema por el cual actúa también como un autoblocante y entonces de alguna forma pues te frena o te acelera la rueda del interior o del exterior de la curva en función, bueno, como lo haría un autoblocante, ¿no? Para redondear más la curva. Este sistema también, pero de una forma diferente, también lo llevará la gama RS, pero con el sistema tradicional Torsen, ¿no? Que ahora os explicaré. Por lo tanto, este coche, los S3, los Audis RS3, los RS3, los Golfs 4Motion, los Golf Rs, el R32, todo este tipo de coches siempre han llevado una tracción 4Motion 4, 4Drive o 4x4, pero con sistema Haldex y siempre se comportan en el 90% de los casos, cuando no hay pérdidas de adherencia o necesidad, se comportan como una tracción delantera, puro y duro, ¿vale? Entonces, pues en momentos en los que es necesaria quizá pues la tracción 4, pues en aceleraciones en parado, básicamente si tú intentas hacer una salida picando embrague con un Golf GTI, por ejemplo, que solo es tracción delantera, notarás que hay una pérdida de tracción y esto implica pues pérdida de décimas en la aceleración. Si tú lo haces con un Golf R, como notará la pérdida de tracción, automáticamente y en milisegundos te enviará potencia atrás, por lo tanto el coche saldrá antes. Por eso un Golf R sale más rápido en parado que un Golf GTI. El Golf GTI pesa menos y tiene algo menos de potencia, pero pierde tracción. Y el Golf R no tiene capacidad de perder tracción porque cuando la pierde, la envía atrás. Esto pasa lo mismo en un S3
o pasa lo mismo en un RS3 o un TT o un A45 de Mercedes o lo que sea, ¿no? Entonces, el otro sistema que os he dicho antes, que es el sistema cuando los motores van en una posición longitudinal, era el sistema típico que le llamaban Torsen, ¿no? Era 100% permanente y en las primeras versiones era 50% de delante, 50% de detrás, ¿vale? En las últimas evoluciones, como os comentaba, y por un tema de eficiencia, los de Audi se sacaron de la manga el sistema 4, que le llaman 4 Ultra, que básicamente intenta, de alguna forma, eh, ser exactamente lo que es el Haldex, pero para motores longitudinales. Es decir, tiene un sistema de acople y desacople de la propulsión, ¿no? De la parte trasera, de la tracción trasera, lo desacopla y lo acopla en función de las necesidades. Es decir, en las primeras versiones, por ejemplo, esta que vemos aquí, que es la original, la primera de todas, esto es 50-50. Luego hubo una evolución cerca del 2007-2008 en la que de alguna forma lo llevaba el S4 y lo empezó a llevar el S6 y tal. De alguna forma querían hacer el coche un poco más dinámico y pusieron una corona en esta parte de aquí para que pudiera repartir el par de alguna forma un poco más equitativa, ¿no? Y por defecto ya venía con un 60% delante y un 40% detrás. Y se podía de alguna forma variar, ¿vale? Era variable. Pero el sistema 4 Ultra, que es el último que han sacado, y es un sistema que lo llevan todos los motores longitudinales, todos los coches que llevan el motor longitudinal, y que no sean de la gama S o RS, ¿vale? Lo que llevan es un sistema que le llaman 4 Ultra y pues lo que os decía, ¿no? Intentan emular lo que siempre ha sido un Haldex y para los puristas del 4 de toda la vida, pues que sepan pues, que ya no llevan un coche con la tracción 4 100% permanente si tienen el apellido Ultra, ¿vale? Realmente lo que es una tracción delantera que en función de la necesidad envía el par a las ruedas traseras, ¿vale? Y aparte es pues distribuible en función de la necesidad eh, entre la tracción trasera y la tracción delantera, ¿vale? Luego tenemos el sistema dijéramos, el sistema que le llaman con diferencial deportivo, que es lo que os explicaba antes, que también lleva el Audi RS3 y el Audi TT-RS, por ejemplo, pues, el Mercedes A45, que es para hacer o emular un poco un autoblocante. Lo que hace este sistema es, mediante la electrónica y mediante la mecánica, de alguna forma aceleran o frenan las ruedas para hacer que el coche tenga un comportamiento más de propulsión y sin perder evidentemente la eficacia de un tracción 4, ¿no? Entonces, de alguna forma hace que el coche no tenga un subviraje como sí tenían los primeros Audis, ¿vale? Los primeros Audi 4 tienen un subviraje que aunque fueran 4 tenían un comportamiento más subvirador que sobrevirador, y esto también era básicamente por tal y como iban colocados los motores, ¿no? En un Audi, como podéis comprobar aquí en este esquema, los motores van bastante colgados del eje delantero, ¿vale? Esto implica, de alguna forma, un carácter un poco más subvirador. Si miráramos el esquema de un BMW, aunque fuera creo que los X-Drive, ¿vale? O de un Mercedes, probablemente veamos que el motor, en vez de estar en esta posición, está un poco más retrasado, es decir, es central delantero, no delantero delantero. Entonces esto implica que tienen un carácter menos subvirador. Los Audis tradicionalmente siempre han tenido el motor más colgado del eje delantero, y entonces esto implicaba pues tener un carácter un poco más subvirador.
Eh, entonces, básicamente con el sistema, con los sistemas nuevos han ido, y sobre todo con la electrónica, a poder frenar, acelerar las ruedas del interior. Han ido corrigiendo algo que es física pura, ¿vale? Y lo han ido corrigiendo de la misma manera que, por ejemplo, un 911 de los primeros también lleva el motor colgado del eje trasero y esto implicaba pues un comportamiento dinámico determinado, ¿no? Es decir, los 911, los primeros, eran muy buenos en aceleración porque tenían mucha capacidad de tracción, pero luego flotaban de morro bastante. Entonces tenías que poner plomos delante, tenías que cambiar un poco la geometría de las ruedas de delante para provocar que el coche tuviera un poco más de peso y no tenía nada que ver, por ejemplo, subir un puerto de montaña con un Porsche que bajarlo, ¿no? Porque evidentemente pues cambia mucho, ¿no? La geometría. Bueno, pues a ver, me faltaba el R8, ¿vale? Como podéis ver, el R8 tiene un sistema eh, que no tiene nada que ver con un Haldex o con un Torsen, ¿vale? Es un sistema que también lleva, si no recuerdo mal, Lamborghini, ¿vale? Que probablemente lo haya heredado de Audi. Y es un sistema por el cual, para tener un carácter completamente deportivo, y ya que el motor está en posición central trasera, dijéramos que es un coche que se comporta más como un propulsión que no como un tracción 4. Pero de alguna forma está conectado el motor y la transmisión a las ruedas delanteras. Por lo tanto, mediante unos diferenciales y evidentemente electrónica, puedes llegar a enviar par o un porcentaje de par a las ruedas delanteras. Por defecto, creo que está en un 80 o un 75% delante, ahí detrás, perdón, y un 15 o un 20 delante, ¿no? Que evidentemente pues se puede ajustar en función de la necesidad hasta el punto de tener, creo que es un 100% de tracción delante y cero detrás, en función de las necesidades, ¿no? Y todo lo hace mediante la electrónica. Entonces, bueno, este era el vídeo de hoy que quería enseñaros, ¿vale? Es un artículo bastante interesante que he recogido pues información de internet y evidentemente yo esto ya es una cosa que siempre la comentaba con amigos y tal y tengo una anécdota, ¿vale? Que la explico aquí y es que la primera vez que yo me subí a un Audi S3, cuando aún iba al colegio y no tenía ni carnet, nos subimos a un Audi S3 eh, yendo por poblado en un pueblo de aquí de Barcelona y el que llevaba el coche, bueno, pues quiso demostrar lo que corría el coche y tardamos menos de 2 minutos en estrellarnos, ¿no? El tema fue que, bueno, que iba demasiado fuerte, quiso hacer un cambio de itinerario, un cambio de sentido o de dirección un poco brusco y el coche se le fue de morro, carácter subvirador evidente, y bueno, pues reventamos la acera y entramos en una vivienda con el coche. Bueno, reventamos la valla y tal y fue bastante un desastre, ¿no? Y recuerdo la anécdota porque me acuerdo que el chico, que era piloto, por cierto, bueno, pues lo primero que dijo fue, ostras, pero este coche, menuda decepción, ¿no? O sea, este coche no es cuatro, esto no tiene tracción a las cuatro ruedas. Y ahí fue cuando yo le dije, no, este coche no es cuatro, este coche tiene tracción delantera, porque yo en esa época ya me había leído las revistas y había visto evidente cómo funcionaba el sistema. Dije, no, este coche es tracción delantera y cuando pierde tracción delante la envía atrás. El problema es que no le dio tiempo a enviar la potencia atrás, porque el coche ya estaba subvirando de tal forma que yo no sé si se hubiera podido corregir eh, debido a la inercia con un freno de mano o hubiera sido incluso peor, ¿no? Pero el hecho es que el coche, pues no, debido a un carácter subvirador y debido a hacer un cambio de dirección un poco demasiado violento, pues el coche no respondió y nos fuimos rectos y el coche, pues bueno, se cargó básicamente todo el morro, el radiador y la verdad es que fue una pena.
Pero bueno, esta es la anécdota que yo tengo con el Audi S3. Como veis aquí es donde la explico, ¿vale? Era un S3 con 210 caballos, el motor 1.8 turbo, era la primera versión y era, de hecho, la primera versión, si no recuerdo mal, del Haldex, cuando era 100% delante y como mucho, cuando perdías tracción, te enviaba hasta un 50 detrás. Por lo tanto, no era como los de ahora, que incluso te pueden llegar a enviar hasta un 80, como el RS3 nuevo con el modo drift, ¿no? Pues bueno, hasta aquí el falso mito de que un Audi siempre es 100% 4x4 y ahora incluso, antiguamente, como os decía, con el Torsen sí que lo eran y con el Haldex no, pero ahora desde que existe el 4 Ultra directamente no son 100% permanentes, sino que es tracción delantera y a no ser que tengas el diferencial deportivo que llevan los RS, y que es en opción, ¿vale? Es en opción. No tendrás un sistema con modo drift o con, de alguna forma, con un carácter incluso más, que provoque más o tenga más, de alguna forma, que parezca más propulsión, ¿no? Que sea un coche más enfocado a llevarlo pues, rápido y que quieras pues, redondear más las curvas y quieras hacer un poco tener un comportamiento en el fondo más deportivo, ¿no? Y bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Venga, un saludo y nos vemos por aquí con mis chapas que son, bueno, para mí son interesantes. Espero que para vosotros también. Venga, un saludo.